Buen día, nuestro grupo está integrado por Wilmar José Gómez, Rafael Eduardo Guzmán, Daniel Mauricio Pineda y quien habla Camilo García. El trabajo está dirigido a la materia de redes neuronales del programa de maestría en analítica de datos de la Universidad Central de Colombia, cubriendo el primer ítem en analítica descriptiva. Empezando con una breve introducción del proyecto y sus objetivos, verificamos que con el auge de las inversiones en línea nació la necesidad de desarrollar mecanismos que ayudaran a los inversionistas pequeños en minimizar las pérdidas que podrían tener al momento de realizar la compra o venta de una acción. Para efectos del desarrollo de este proyecto, se observará el comportamiento de una serie de acciones con el fin de predecir en qué momento sería recomendable realizar la compra o venta de una acción. Con esto se tiene dos enfoques importantes, como la alta volatilidad de los mercados de acciones y la fuerte influencia de grandes capitales, que terminan favoreciendo a unos pocos. Surge la necesidad de crear estrategias para que los inversionistas minoritarios no se vean afectados por pérdidas recurrentes, sino por el contrario logren alcanzar beneficios en sus inversiones por medio de la información disponible de los precios de las acciones. La realización de este trabajo viene motivada por el interés en conocer más sobre las técnicas de Machine Learning y Deep Learning y su aplicación en series temporales, específicamente técnicas como lo son las redes neuronales recurrentes, las cuales son cada día más populares y el conocimiento sobre estas puede resultar de mucha utilidad en el futuro profesional de cualquier estadístico. Con esto se tiene una base de acciones, la cual contiene el resultado final de cada uno de los indicadores técnicos por cada día, que permite evaluar el comportamiento de cada una de las acciones. Para empezar, se dará una pequeña descripción de dónde se obtuvo la base de datos y lo que esta la compone. La data fue extraída de la página web Cover con el nombre de Client Day Trading, cuyo autor principal es Michael Ong, la cual contiene información de acciones desde el 29 de junio de 2020 al 22 de enero de 2021, en la cual se podrán encontrar acciones tanto de tipo tecnológico, manufactura, sector petróleo o sector salud. Estas indican también un ítem que indica si la acción tuvo alguna ganancia o pérdida según los cálculos realizados por el autor. Esta base está compuesta por 258.729.000 registros y por 23 variables, las cuales 20 son de tipo cuantitativa, una de tipo booleano que indica si la ganancia obtuvo o no una ganancia, una de tipo string, la cual simboliza el símbolo bursátil o el ticker symbol, y una de tipo data time, la cual indica la fecha y hora en la cual fue transada la acción. Continuando con el análisis, la primera variable a analizar es la variable que lleva por nombre el ganancia. Esta es una variable de tipo booleana clasificada en true y false. Nos indica si obtuvimos una ganancia en el ejercicio financiero. El autor del dataset nos indica que se clasificó según si la posición de entrada obtuvo al menos un 1% de beneficio, entonces se ingresa la variable un true y de lo contrario se ingresa un false. La variable no tiene datos faltantes, tiene un total de 258.729 registros, de los cuales en el 60% se obtuvo una ganancia y en un 40% se obtuvo una pérdida. La siguiente variable lleva por nombre símbolo, es de tipo categórica, nos muestra el símbolo de bolsa de las compañías, especialmente en los sectores de tecnología, servicios públicos
y comunicaciones, de los cuales estamos haciendo el análisis. La variable no tiene datos faltantes, tiene un total de 2.610 símbolos únicos y que engloba el total de registros que son 258.729. Continuamos con la variable fecha y hora, fecha raya hora, que es de tipo DataTime. Nos muestra la fecha y hora de la posición de entrada de los datos analizados. Respecto a la variable RSI14, tenemos que la misma hace referencia a un indicador conocido como índice de fuerza relativa o RSI por sus siglas en inglés. Es un indicador utilizado en la medición del comportamiento de activos financieros a través del tiempo. Permite medir el impulso, es decir, la fuerza y la velocidad con la que suben y bajan los precios de dichos activos financieros. Este indicador varía entre 0 y 100 y se calcula comparando las ganancias, es decir, los movimientos al alza frente a las pérdidas, es decir, los movimientos a la baja durante determinados periodos de tiempo, que por lo general suelen corresponder a 14 observaciones, de ahí el nombre del indicador de RSI 14. Respecto a los resultados arrojados por este indicador, se sabe que si el mismo está por encima de 70, significa que la acción está sobrevalorada o sobrecomprada, por lo que se podría esperar una caída en su precio. Por el contrario, si la lectura del indicador es menor a 30, significaría que la acción ha sido sobrevendida y está infravalorada, por lo que se podría generar un aumento de los precios. En los datos del presente dataset se observa que presentan una distribución normal con media en 34.5, un valor mínimo de 6.14 y un máximo de 71.8. Como explicamos anteriormente, en la definición de esta variable se puede observar que la media está casi sobre el límite inferior de 30, lo que indica que la mayoría de las acciones en el periodo evaluado se pudieron considerar como sobrevendidas, lo cual además es un indicador de un posible incremento en los precios para futuras observaciones. La siguiente variable, correspondiente a VAR PROM móvil 9, hace referencia a la variación que tuvo cada acción en los últimos 9 días y fue calculada por el autor del dataset dividiendo el valor de cierre de la acción sobre el promedio móvil de los últimos 9 periodos de observación. Lo mismo ocurre para la siguiente columna, de nombre VAR PROM móvil 180, en la cual también se determina la variación de la acción, pero esta vez en un periodo de 180 observaciones. Respecto a las variaciones, tanto en el caso de 9 periodos de observación como en los 180 periodos de observación, se puede identificar una tendencia al decrecimiento, lo cual es más notorio en las observaciones de 9 periodos, donde es claro el sesgo negativo del histograma o sesgo a la izquierda de los datos. La siguiente variable es WWAP raya piso VAR. Esta variable es el precio promedio ponderado por volumen de las acciones negociadas durante un periodo definido. Es una métrica de la calidad de ejecución de las operaciones. Por lo general nos indica si la media es el precio más justo del activo en cada momento. Por tanto, podemos saber si estamos comprando a un precio justo o no. Es decir, si el precio está por encima de la media, se considera que la tendencia es alcista, pero si el precio está por debajo de la media, se considera que la tendencia es bajista. La fórmula general del WWAP es la siguiente: total de acciones compradas por el precio de las acciones dividido el total de las acciones compradas. El resultado de esta operación nos dará el resultado del WAP. Esta variable es de tipo numérico, no tiene datos faltantes. Observamos que su media está en menos 0,0095
llegando a valores mínimos de menos 0,1268 y valores máximos de 0.071. También encontramos los valores de mayor frecuencia entre un rango de menos 0,017 y menos 0,022, y los de mayor valor los encontramos entre 0.034 y 0.058. La siguiente variable lleva de nombre split 14 raya al piso E. Split nos muestra el promedio móvil exponencial en el intervalo 14 del margen absoluto de cierre, de apertura y cierre. Como para darnos un ejemplo de cómo funciona split en la bolsa, podemos remitirnos a que las acciones de cualquier compañía tienen dos precios: el precio de compra y el precio de venta. Esos precios son conocidos como el bid y el ask. El bid es el precio de compra, el precio al que se ofrece una acción, y el ask es el precio de venta, el precio que piden o dan por esa acción. Normalmente el precio de compra es más bajo que el precio de venta. Lo normal es que los compradores quieran comprar barato y los vendedores quieran vender caro. Mientras no se pongan de acuerdo, pues no habrá una transacción. Entonces, cuando el bid y el ask se igualan, se cerrará el trato, pero cuando no quedan vendedores a un determinado precio o ask, el precio sube hasta que encuentran nuevos vendedores con un precio o ask más alto. En síntesis, el split se explica como la diferencia que existe entre los precios de una acción, el valor de la compra y el de la venta. Nuevamente, volviendo a la variable, nos damos cuenta que es de tipo numérico, no tiene datos faltantes, su media está en 0.0008 y los valores de mayor valor se encuentran entre un rango de 0.007 y 0.0011. Los valores de mayor frecuencia los vamos a encontrar en el rango de 0.001 y 0.0011. Continuamos con la variable volumen 14 raya al piso 14 raya al piso base. De manera general decimos que el volumen nos indica el interés de los inversores por una acción concreta en un tiempo determinado, ya que nos muestra el número de negociaciones que se tienen en el mercado en ese momento para la acción analizada. En nuestro caso, esta variable es analizada en los periodos 14 y 34 y nos da el valor de la varianza porcentual de la media móvil de volumen entre esos dos periodos. La variable es de tipo numérico, no tiene datos faltantes. Los valores de mayor frecuencia los encontramos en un rango de menos 0,29 y menos 0,16. Su media está en menos 0.04, teniendo mínimos de menos 1, un valor mínimo de menos 1 y un valor máximo de 1.42. La siguiente variable se llama VAR precio cierre. En cada jornada de negociación, el precio de cada acción puede cerrar con un precio por debajo o por encima del precio de apertura, influido por la oferta y demanda. Con esto se logra evaluar su comportamiento para la siguiente jornada, lo cual se calcula la variación entre el precio de cierre del día hábil anterior y el precio de cierre actual. Esta variable no contiene valores faltantes. Su promedio está en menos 0.11, un mínimo de 0.47, máximo 0.40 y tiene valores nulos que son el 0.3% de los registros, equivalentes a 885. La siguiente variable es el precio de piso, la variación del precio de piso. Siendo consecuente con lo mencionado anteriormente,
se puede evaluar el precio máximo en un rango de tiempo. Por tanto, se toma como referente el precio máximo para formar niveles de resistencia. Con esto, se logra realizar seguimiento al momento que el precio negociado supere cada nivel y establezca posibles subidas para una posible opción de compra a largo plazo, la cual se beneficia si el precio negociado tiene una tendencia a la alza. La variación se calcula entre el precio mínimo de un rango de fechas predeterminado por el usuario y el precio de cierre actual. Esta variable no contiene valores faltantes. Su promedio está en 0.008, tiene un mínimo de menos 0.46, un máximo de 0.48, tiene valores nulos del 0.4% de los registros, equivalente a 1024. Se tiene otro referente que vendría siendo la variación del precio piso, lo cual son los precios mínimos que permite determinar los niveles de soportes y permite validar ventas en corto con posibles bajadas del precio negociado, la cual se beneficia si el precio negociado tiene una tendencia a la baja. Esta variable no contiene valores faltantes. Su promedio es menos 0.008, mínimo menos 0.48, máximo 0.36, valores nulos 0.1%, equivalente a 354 registros. Continuando con el análisis de las variables, explicaremos ahora las llamadas Pref Candle Score o puntajes previos de bandera, las cuales dentro de la base de datos están catalogadas en 3 segmentos, los cuales corresponden a un rango de 3 días. Este valor indica el puntaje tomado del valor de cierre ajustado de las acciones sobre el valor de apertura. Sobre estas variables se observa un comportamiento simétrico, las cuales oscilan entre un rango de menos 0.2 a 0.2, donde la mayor cantidad de valores se observa que están concentrados en el valor de 0. Para el periodo 1 se puede observar que la acumulación de ceros es un total del 24.1% de total de registros, mientras que para el periodo 2 y 3 se observa una concentración del 24.7% en valores en cero. Continuando con la variable de Min from Start, que indica el tiempo en minutos de cuánto cada acción ha estado transando. Se observa en el Pattern Profile que el tiempo mínimo de transacción de una acción ha sido de 7 minutos y un tiempo máximo de 299 minutos. De igual forma, podemos observar que una media de transacción ha estado transando 153 minutos. La siguiente variable está denominada Valley Interval Means. El tiempo es indispensable en una jornada de negociación, por tanto es esencial tener en cuenta el tiempo de duración en minutos, que permanezca en cierta zona. Y en este caso, el autor considera que el tiempo que permaneció en la zona de los precios mínimos. Por tanto, esta variable no contiene valores faltantes. Su promedio está en 21.18 minutos. Tiene un mínimo de 6 minutos, un máximo de 199 minutos y no contiene valores nulos. Por otro lado, la que sigue es la Valley Close Score. El autor considera calcular el tiempo de duración que permaneció el precio de cierre en la zona de los precios mínimos. Esta variable no tiene valores faltantes. Su promedio está en 0.23. Su mínimo está en 3.29 por 10 a la menos 7. Máximo 9 minutos y no tiene valores nulos. La siguiente variable es Valley RSI Score. El autor también considera el tiempo de duración del promedio móvil de 14 periodos, el cual toma como referencia el RSI anteriormente mencionado,
que evalúa el promedio móvil de pérdida y ganancias. Con esto se logra determinar el tiempo de duración que permaneció el promedio móvil de 14 periodos en la zona de pérdidas. Esta variable no contiene valores faltantes. Su promedio está en 4.33. Su mínimo está 2.34 por 10 a la menos 5. Tiene un máximo de 44.13 y no tiene valores nulos. Para el caso de la columna par cierre día 0, se tiene que esta variable corresponde a la variación de la acción con respecto al primer día de medición de la misma. Es decir, el valor resultante se calcula relacionando el valor de cierre de dicha acción en el periodo de tiempo seleccionado contra el valor de cierre del primer día de la medición. Como se puede observar, los datos presentan un comportamiento normal, con una media de menos 0.012, donde la mayoría de los datos se encuentran hacia el lado negativo del histograma, lo cual indica que en la mayoría de los casos, las acciones presentaron una caída con respecto al primer día de evaluación. Para esta variable se presenta un total de 848 registros con valores en cero, es decir, sin variación con respecto al cierre presentado en el primer registro de la acción. Para el caso de la siguiente variable, de nombre var cierre día antes, se espera encontrar la variación de cierre de la acción en el periodo de tiempo seleccionado, pero esta vez con respecto al valor de cierre del día inmediatamente anterior. En este sentido, es lógico encontrar que esta variable cuenta con un mayor número de registros en cero con respecto a la variable anterior, ya que para un solo periodo de observación es más probable que la acción no presente necesariamente cambios. Concretamente, se observa un total de 3.205 registros en cero para esta variable. Continuando con el análisis exploratorio de las variables, y contamos las últimas dos que corresponden al valor de techo y al valor de piso. Estas dos variables contienen los máximos y mínimos que puede contener un valor de la acción. Este se calcula tomando el valor de cierre sobre el valor máximo o el valor de mínimo de cierre acumulado de cada acción. Observando lo obtenido por el Pattern Profile, el valor de techo no obtiene ningún registro con dato en cero, pero los valores corresponden a cifras negativas, indicando una media del menos 0.024, una mínima del menos 0.19 y una máxima del menos 0.00022. Caso contrario, sucede con los valores de piso, el cual se observa una gran cantidad de valores concentrados en el cero, con un total de 49.5% de su registro, donde se observa también un valor máximo del 0.19 y una media del 0.58, evidenciando de esta forma que estas variables se comportan de valores simétricos, ya sea de forma simétrico a la derecha para el valor de techo y a la izquierda para el valor de piso. Finalmente, en este análisis descriptivo encontramos el diagrama de correlaciones, en el cual podemos observar el grado de correlación entre cada una de las variables anteriormente expuestas. De forma más representativa, encontramos una fuerte correlación entre la variable de cierre del día 0 y la variable techo, de variación de techo. Lo mismo ocurre entre la variable del promedio ponderado por volumen contra las variables de variación de precio techo y cierre día 0. Por otra parte, se observa que el spread muestra una correlación negativa con respecto a la variable de la variación del promedio móvil simple, tanto evaluada en 9 días como evaluada en 180 días. A través de este ejercicio, se espera poder identificar qué variables vale la pena tener en cuenta para implementar un modelo de redes neuronales que nos permita predecir el comportamiento futuro de un grupo de acciones concretas y realizar las pruebas requeridas para determinar si las variables estudiadas son suficientes para alcanzar resultados satisfactorios. Muchas gracias por su amable atención.